Bienvenida al Mamá Disruptiva Podcast. Este podcast existe para recordarte que eres más que solamente mamá. Aquí no solo hablamos de maternidad, hablamos de volver a ti, sin culpa, sin juicios. El Mamá Disruptiva Podcast es ese lugar donde ambas dejamos de fingir y empezamos a construir una maternidad más real. Aquí te comparto reflexiones crudas y herramientas simples pero poderosas. Todo lo que te ayude a hacer clic mental y a reconectar contigo para diseñar una maternidad más alineada a tu esencia. Soy tu altavoz, la voz que valida lo que sientes y que muchas veces no te animas a decir. Quiero que te sientas vista, comprendida y libre de crear una vida en la que tú también importas. Esto es transformación, esto es tribu, esto es Mamá Disruptiva. Oli, oli mi gente, ¿cómo estamos? Hoy seguramente me sentirán con una energía distinta a la del anterior episodio porque claro, no son las 11 de la noche, es más, está entrando súper rico el sol a mi cuarto, así que estamos con una vibe distinta, pero siempre con mucho valor y mucho aprendizaje y herramientas que les cuento que creo que son de las más poderosas que yo he conocido en los últimos años y que he tenido la oportunidad de trabajarlas tanto este último año como ustedes sabrán. Si es que no lo saben, es porque no han escuchado el primer episodio o hasta el segundo episodio del Mamá Disruptiva Podcast. Tienen que regresarse porque creo que realmente esta segunda temporada va a estar súper influenciada del primer episodio porque de ahí estoy sacando las cositas que quiero profundizar. En el primer episodio de esta temporada, les conté que uno de mis dolores más grandes fue también el inicio de uno de mis aprendizajes más valiosos, que fue sostenerme sola. Y de ahí es que sale justamente este episodio, porque si bien es cierto, les conté que aprendí a hacerlo, algunas personas me estaban preguntando, bueno, pero ¿cómo, Simo? ¿Cómo te sostienes sola? Así que este episodio es justamente para responder eso, que, by the way, gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escribirme, primero de escucharme, después de escribirme, de darme su feedback, sus comentarios me llenan un montón, me reafirman este propósito claro que tengo al crear este podcast. Me da muchísimas ganas de continuar y por eso aquí estamos con uno de los episodios que yo creo que va a ser uno de los más poderosos que grabe en la vida, les juro, porque ya van a ver las herramientas que les doy. Y cuando las prueben y vean cómo les va, quiero que me cuenten porque les prometo que van a acordarse de mí cuando se sientan liberadas con todo esto. Así que bueno, sostenerme sola. Lo descubrí cuando el apoyo que yo esperaba no llegó o cuando lo que recibía no era suficiente para llenar lo que yo necesitaba. Fue súper duro, fue incómodo y sí, terapia ayudó un montón. Pero más allá de eso tuve que aprender a habitar mis emociones, a sostenerme yo misma antes de ir hacia otros. Hoy quiero abrir contigo este tema porque estoy convencida de que sostenernos solas no significa vivir aisladas ni resignadas, sino aprender a cubrir nuestras necesidades desde adentro para luego ir hacia nuestras relaciones desde la abundancia y no desde la escasez, porque hay veces que creemos que no podemos solas. Y lo peor es que vamos en busca de ayuda y aunque nos la den, puede sentirse como no es suficiente y terminas más frustrada. Y eso pasa cuando estamos yendo desde la escasez. Pero cuando aprendemos a sostenernos, dejamos de mendigar amor, atención o validación. Vamos al mundo llenas, completas y con mucha más claridad. Así que en este episodio vamos a tratar las 3 claves prácticas para aprender a sostenerte sola. La primera es identificar tus triggers. Ya vamos a ver qué son los triggers. La segunda es sentarte con tu incomodidad. Y la tercera es elegir una nueva acción. Vamos a la parte de identificar, este punto número 1, que a mí también me gusta decirlo en inglés, es being aware. Creo que la mayoría de veces no nos sostenemos porque ni siquiera entendemos qué es lo que nos activa. Y aquí es cuando aparece esta palabra tan importante que mencioné antes, el trigger. Un trigger es un detonante emocional. Es como ese pequeño evento que activa una herida vieja y hace que reacciones de manera desproporcionada. Quizá no desproporcionada, pero que sea una reacción.
es esa acción que tú haces sin ser muy consciente y que normalmente te lleva a un patrón. No es necesariamente el mensaje que recibiste, no es la mirada, no es la palabra, es lo que despierta en ti. Muchas veces sin que ni siquiera te des cuenta, y por eso es importante este primer punto, identificar, darnos cuenta de qué es lo que activa estos triggers. Entonces, dentro de identificar, esta primera clave es vital, porque si no estás viviendo en modo automático. Y eso sí, ojo, yo les voy a dar los siguientes pasos, pero hay veces que creo que solo con identificar ya estamos en el camino correcto, porque hay veces que vas a identificar, pero igual vas a reaccionar hasta que tengas esta constancia de identificar, de ser consciente de lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, cómo reaccionas, o incluso después vas a decir, ay, no es cierto, esto es un patrón que yo tengo o esto se me suele activar, y luego empiezas a ser cada vez más consciente. Identificar esto es el primer paso. Y ya saben que yo siempre les digo que aquí hacemos las cosas sin culpa y sin juzgarnos. Así que si logras al principio de este proceso solamente el primer paso, ya estamos del otro lado, porque poco a poco vas a volverte más experta en esto de identificar tus triggers. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que cuando alguien te ignora o no te responde un mensaje o te dice que no puede salir contigo ese día, de inmediato se te activa una herida de abandono. Y ese momento a veces no nos damos cuenta, pero si somos conscientes nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo se siente tenso, que tal vez el pecho se cierra y que la primera reacción es de exigir o aferrarte más a esa persona o empezar a mandar muchos mensajes y empiezas a actuar de un modo que luego a veces hasta te arrepientes. Ese puede ser un ejemplo. Eso me lleva justamente a la herramienta de cómo identificar estos triggers. Para trabajar en nuestros triggers, primero hay que ver qué lo causa, ser conscientes de qué está causando algo en mí, ¿ya? Cómo se siente en mi cuerpo y cómo acostumbro a responder. Creo que el primer paso para sostenerte sola es ser honesta contigo misma. Esto es una de las cosas básicas y para mí el aprendizaje de este primer punto es que debemos ser honestas. Tengo que serme real, tengo que mirarme al espejo emocional y decir, ok, esto me activa, esto me duele, así lo siento en mi cuerpo, pero tenemos que tratar de hacerlo como si fuéramos el espectador, viéndonos desde afuera, sin culpa, sin juicios, con un amor infinito hacia nosotras mismas, porque hasta el día de hoy lo que hemos hecho es lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y con la conciencia que tenemos hasta ese punto. Una de las cosas importantes de este momento es no juzgarnos, como les decía antes, si es que ya me di cuenta de cuál es mi trigger, pero vuelvo a actuar igual. No importa, porque tú no vas al gimnasio la primera vez y haces 1000 push-ups. No sé si alguien haga 1000 push-ups en sus workouts igual, pero nunca empiezas de 0 a 100. Siempre empiezas poco a poco y esto es exactamente lo mismo. Entonces el aprendizaje aquí es, sí, ya sé lo que son los triggers y todo, pero voy a ser honesta conmigo misma y también voy a aceptar, porque hay veces que vamos a darnos cuenta de cosas, de acciones o de actitudes que tenemos que no son tan bonitas, que tal vez también nos avergüenzan. Entonces, por eso es importante dar este paso siéndonos reales, por supuesto, pero con mucho amor. Las preguntas que te puedes hacer, esta es la herramienta. ¿Dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos aparecen cuando la observo? ¿Qué dice mi voz interna? Es súper importante darnos cuenta qué es lo que pasa en ese momento, qué es lo que sentimos, sí, y dónde lo sentimos en el cuerpo, pero sobre todo también qué pensamientos salen, porque ahí es en donde salen normalmente nuestras creencias limitantes. Y si además somos tan sabias de coger ese momento un papel, nuestro journal, el celular y apuntarnos en un lugar donde vamos a empezar a apuntar estas creencias, va a ser maravilloso porque ahí, como les decía, creo que en el primer episodio,
Hay veces que hasta que no nos pasan cosas horribles y no somos conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento, no se activan las cosas que tenemos que trabajar. Por eso, cada vez que nos pasen estas cosas, tenemos que tomarlas solo como oportunidades de ver dónde es que tenemos que trabajar. E identificar nuestras creencias limitantes es oro para el trabajo de desarrollo personal. La frase clave que quiero dejarte aquí para cerrar este primer punto es: ser consciente es el primer paso, aunque se sienta incómodo. Lo que me lleva al siguiente punto, que es crear un espacio para la incomodidad. Lo que normalmente hacemos cuando sentimos incomodidad es huir. Nos distraemos, escribimos a alguien, salimos corriendo, compramos, comemos, bebemos en exceso, sustancias también, ¿no es cierto? Hay de todo, todo puede ser malo en exceso. Entonces, normalmente cuando vamos a estas actitudes, comportamientos o acciones que nos llevan a acciones de exceso, sabemos que estamos huyendo. Lo que sea, con tal de no quedarnos solas con lo que sentimos. Pero sostenerte sola significa exactamente lo contrario. Es quedarte ahí, sentarte con tu incomodidad y dejarla fluir. Fácil decir, difícil hacer. Sí. Aquí les voy a contar una situación que me pasó con un chico que estaba medio saliendo. A la final no fluyó, mis chicas, lamentablemente, pero también cuando salimos con chicos son las oportunidades para ver qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando estamos en una relación, porque ya sea con él o con la persona con la que voy a estar, estas cosas me van a pasar. Entonces yo lo tomo a esto como prácticas, y esta práctica que me pasó con este chico fue buenísima. Recuerdo que estaba un poco incómoda con cómo se estaban dando las cosas. Creo que a partir de esto fue que luego las cosas ya no fluyeron, pero de todas formas yo saqué uno de mis grandes aprendizajes para el tema de relaciones, porque estaba sintiendo un montón de cosas y quería ya escribirle. Yo soy de las que escribe, que manda parrafadas, que quiere expresar de una todo lo que siente, y bueno, ese día dije no. A ver, me estoy sintiendo incómoda con todo esto, pero no quiero hacer lo mismo de siempre. Y tomando en cuenta eso, dije, a ver, ¿qué es lo que normalmente hago? Yo de una le escribo todo, Dije, ok. En lugar de escribirle de inmediato y buscar su atención o sacar una conversación o buscar que sus respuestas me llenen y me hagan sentir mejor, primero me senté un ratito con mi incomodidad. Después hablé con ChatGPT. No sé si ustedes sean de esas, pero yo sí hice un curso. Sí hice un curso de inteligencia artificial. Soy muy buena en el tema de prompts. Soy una tech girl, la verdad. Así que ChatGPT sí es mi fiel compañero. Y normalmente ChatGPT, cuando le dices que actúe como tu coach, te ayuda con preguntas maravillosas, que a veces yo sí me las respondo y las analizo y todo, pero no siempre hago journaling. Y una de las cosas que sí quiero hacer más es eso. Así que ese momento dije, ok, esta vez voy a hacer el journal, porque todavía me sentía súper incómoda a pesar de que me senté un rato a sentirlo. Estaba ahí lidiando con las cosas. Dije, ok, esta vez voy a hacer el famoso journaling. Así que las preguntas que me propuso ChatGPT, me las escribí, las respondí, me desahogué, sentí, me quedé ahí con mi incomodidad, respiré, lo solté. Y después de eso me di cuenta que ya no tenía ganas de mandarle ninguna parrafada de nada. Solo tenía un montón de cosas que dejar ser, sentir y quedarme un rato con esa incomodidad. Y luego en realidad sí terminé hablándole a este chico de todo, pero ahí fue que me di cuenta que ya fue desde estas ganas de compartir lo que sentí ese día, y no como quiero que seas mi salvador ahorita y te cuento todo esto para que me entiendas y tal vez hagas algo por mí y así, ¿no? Esto yo no le conté a él, pero esto les cuento a ustedes porque para mí fue un gran paso. Hacer las cosas distinto, haberme quedado con mi incomodidad, haber hecho el journaling, y es súper lindo poder crear estos nuevos espacios para poder vivir tu incomodidad, porque es incómodo, se siente feo. Entonces, si es que no encuentras las formas de lograr sentarte con tu incomodidad, solo vas a huir. Lo cual me lleva a querer contarles algo bien interesante de uno de los libros más increíbles que yo he leído para tratar estos temas, que se llama Letting Go, se llama Dejar Ir.
de David Hawkins. Te los recomiendo muchísimo. Pero Hawkins explica que la mayoría de veces no liberamos lo que sentimos, sino que normalmente hacemos estas 3 cosas: reprimir, suprimir y expresar. Y ninguna de estas 3 es dejar ir. Déjenme explicarles bien, ¿ya? Reprimir es inconsciente. Es un recuerdo o un trauma que es tan doloroso que lo bloqueamos de la conciencia. No es voluntario, es automático. Por ejemplo, un accidente fuerte, o digamos que un niño vive un accidente fuerte y no lo recuerda, pero en la adultez desarrolla el miedo a manejar. Esa emoción quedó reprimida, ¿ya? Eso es la 1. Reprimir, que es a nivel inconsciente. La segunda es suprimir, que es a nivel consciente. Sabemos que sentimos algo, pero lo guardamos porque, entre comillas, no es el momento de lidiar con eso. Como si te enojaras con tu jefe, pero decides callar y seguir trabajando. El enojo sigue vivo adentro. Eso es el suprimir. Es consciente. Ahora el tercero, expresar. Y esta es una de las cosas que más quería hacer hincapié y que a mí más me sorprendieron, porque se conecta un poco con lo que les estaba diciendo antes de hacer el journaling o buscar espacios, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser conscientes de esto, porque Hawkins dice que muchas veces creemos que porque expresamos la emoción ya la soltamos, pero no siempre es así. Porque puedes llorar, hacer deporte, hablar con alguien, pero si lo haces desde la narrativa de víctima, por ejemplo, la emoción no se disuelve, solo cambia de forma. Por ejemplo, lloras durante horas, pero sigues pensando, nadie me entiende, todo está en mi contra. Ese llanto no te libera porque mantiene ahí la emoción atrapada. Entonces, a veces podemos creer que porque vamos a hacer deporte, que porque hacemos journaling, que porque vamos a salir con nuestras amigas y momentáneamente nos sentimos mejor, entonces ya dejamos ir. Pero no es así. Dejar ir es distinto. Y aquí es la clave, porque siento que para mí esto sí ha sido un antes y un después en mi experiencia en el desarrollo personal. Porque había momentos en los que decía, ya, pues, pero ya he trabajado un montón de cosas. ¿Cómo es que sigo lidiando con estos mismos problemas? Y me di cuenta que era porque muchas veces yo pensaba que ya había dejado ir cosas y en realidad solo las había expresado de cierta forma, pero la emoción seguía viva internamente. Dejar ir significa sentarte con la emoción, observarla sin juicio, no resistirla ni racionalizarla y permitir que la energía siga su curso hasta que naturalmente se disuelva. Es decir, me siento con mi ansiedad, por ejemplo, lo siento, es esto que les digo, identificar, sentir, ¿ok? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Y permitir a esa emoción ser. ¿Puede venir con lágrimas? Sí, pero no es lo mismo que llorar necesariamente. A veces solo es esta incomodidad que está ahí, con la que no queremos estar, de la que queremos huir porque no queremos sentir. Y algo muy curioso que él cuenta en este libro, que a mí también me ha servido muchísimo, es que él dice que muchas veces las personas alargan sus lutos porque tienen miedo de encontrarse con todas sus emociones y sensaciones y sentimientos de luto y le huyen. Cuando en realidad, si tú te sentaras con cualquier incomodidad, te darías cuenta que no te dura más de 20 minutos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, para las personas que escucharon la primera temporada del Mamá Disruptiva Podcast, hubo un episodio en el que les cuento cuando me hicieron catfishing. Un tipo se hizo pasar por otro tipo, quiso enamorarme, por suerte no me robó y no pasó nada malo y todo salió bien. Pero cuando me di cuenta de todo, justo estaba leyendo yo este libro y me acuerdo que se me vino eso a la mente y dije, ok, en este momento voy a sentir todas las emociones, porque ese momento me sentía culpable, tonta, estúpida. Era una cantidad de cosas que no sé cómo explicarles, que me sentía tan mal. Y me acordé de David Hawkins y dije, ok, me voy a sentar con esto, voy a llorar, voy a hacer lo que sea que me salga ahorita. Y es verdad, no pasaron ni 20 minutos que yo ya sentía que me había librado de... Siento que hasta de todo, les soy sincera, porque yo nunca sentí que me traumó la situación, nada. Realmente fue
hermoso el haberme permitido eso en vez de tal vez de ese momento, no sé, huir. Así que eso les cuento como anécdota, ¿ya? Pero bueno, el aprendizaje aquí sería que cuando te permites sentir, ya no buscas afuera lo que solo tú puedes darte adentro. Aquí la herramienta sería, siéntate con tu emoción, obsérvala sin juzgar y respira hasta que baje la intensidad. Esto es súper importante porque va a haber un momento en el que sientes, por ejemplo, que la incomodidad está toda en el pecho, toda en el pecho. Y ahí es cuando tienes que inhalar profundo, y conscientemente pensar que cuando exhales se va esa energía de tu pecho. Esto es súper importante. La respiración aquí es una herramienta básica para lograr el dejar ir. La frase clave que te dejo para este punto es: me observo sin juzgar y me amo incondicionalmente. Vamos al punto número 3, que es elegir una nueva acción. Si se dan cuenta en todo lo que les he contado, en realidad es como que uso los 3 puntos en conjunto, pero obviamente tenía que explicarles punto por punto para que me vayan entendiendo. Ya saben que si alguna cosa no les queda claro, si alguna cosa no les queda clara, ustedes siempre me pueden escribir, me pueden preguntar. Yo puedo luego crear contenido alrededor de esto, hablarlo en stories, quizá crear un nuevo episodio para poder seguir adentrándonos en el tema. Cuenten conmigo, yo estoy aquí para ustedes. Esto de elegir una nueva acción a mí me encanta porque ha sido una de las herramientas, sí, más poderosas que aprendí este último año. Les cuento que esto vino de mi amiga Joa. Me acuerdo que un día tuve un meltdown, uno de esos días en los que solo todo se te viene abajo. Obviamente yo estaba todavía en mis primeras etapas del luto de mi papi, pero estaba como cansada de sentir que había intentado todo, de que voy tanto tiempo en el desarrollo personal y aún no he tenido X, Y, Z cosa y que ya estoy harta de todo y etcétera. Y ella me hizo ver, esta es una de las cosas que yo amo de la Joa, que ella cuando tiene que ser straightforward, tiene que ser directa contigo, así te lo puedas hasta tomar a mal, ella te va a decir las cosas. Yo no me tomo a mal porque a mí me gusta estar en modo siempre aprendizaje. Creo que también a veces depende de las personas que te lo dicen, ¿verdad? Pero este momento fue clave para mí, porque ella me hizo ver que efectivamente no había hecho ya todas las cosas posibles. Y ahí fue cuando me dio este super tip y me dijo, quiero que a partir de ahora hagas todo diferente. Si tomas siempre el mismo camino hacia tu casa, ahora ándate por otro camino todos los días. O sea, siempre que puedas, ¿no? Si es que siempre te sientas en un lado de la mesa para el almuerzo, ahora siéntate en otro puesto. Cambia tu cuarto, cambia tu escritorio. Trata de ver dónde puedes hacer las cosas distintas. Así como esto que me pasó con este chico, porque ya estaba lista para mandarle un mensaje, para hacer la parrafada, para y dije, a ver, esto es lo que la Simo de antes haría. ¿Qué hace la Simo de hoy? Que no es solo hacer las cosas distintas y hacer cualquier cosa, sino obviamente pensar en cómo puedo ser más consciente, cómo hacerlo mejor, ¿no es cierto? Y esto me ha ayudado tanto de tantas maneras en tantos momentos de la vida, así que por favor les pido que lo intenten y empiecen a ver cómo les va en su vida y me vayan contando porque tengo muchas ganas de saber cómo les ha ido con sus nuevas decisiones. A veces también esto de tomar otros caminos para regresar a la casa a mí me encanta. Así que bueno, después de identificar y sentir, dejar ir, viene este paso de también elegir distinto. Por ejemplo, volviendo al tema con mi chico. Después de que mi chico, que no es mi chico porque no terminó siendo mi chico, pero bueno, con este chico, el susodicho, cuando ya me pasó todo y me di cuenta que en realidad ya no tenía ganas de escribirle, ahí es porque me hice la pregunta, ok, ¿sigo con las mismas ganas de escribirle o de huir, consumir, distraerme, etcétera? ¿No es cierto? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando ya estamos pasando un poco la tormenta. También podemos preguntarnos,
¿Sigo con las mismas ganas de hacer X? ¿O ya cambió mi energía después de haberme sostenido? Y si la respuesta es sí, todavía quiero hacerlo, pregúntate, ¿con qué intención lo haría ahora? ¿Se siente alineado o solo es una forma de escapar? Todavía tal vez hay cositas que hay que todavía dejar ir. En inglés me encanta porque me haría la pregunta de ¿does it serve me? ¿Realmente me sirve? ¿O does it hold me back? ¿O me retiene? ¿Sería? ¿O no me permite avanzar? ¿Me hace retroceder? Estas dos preguntas son poderosísimas para ayudarte a actuar distinto sobre todo. Así que el aprendizaje de este punto es hacer algo distinto. Abre el espacio a nuevas realidades. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de atreverte a salir del piloto automático. La herramienta, como ya les dije, sería los microcambios. Haz algo nuevo hoy. Aunque parezca mínimo, tu cerebro aprende que no estás atrapada y que puedes elegir diferente, que siempre hay nuevas opciones. La frase clave que te dejo para este punto es que hacer algo nuevo trae distintos resultados. Abrazo el poder de la incertidumbre y me abro a las infinitas posibilidades del universo. Esta frase que les acabo de decir a mí me ha impactado profundamente desde hace algunos años. Este tema de la incertidumbre, porque a veces también huimos de la incertidumbre, buscamos lo conocido porque nos da miedo sentir esta incertidumbre, pero la verdad es que dentro de la incertidumbre están las infinitas posibilidades del universo. Nuestra mente limitada a veces solo piensa o se queda estancada en las cosas del pasado y por eso tiene miedo a lo nuevo. Hay incluso esta frase estúpida de más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, creo que es así la frase, ¿no? Pero es una estupidez, si me preguntas a mí, porque si tengo la capacidad de imaginarme todos los peores escenarios posibles, ¿por qué no tengo la capacidad de imaginarme todos los mejores escenarios posibles? Hay un infinito abanico de posibilidades, pero si estamos haciendo bien las cosas, si estamos vibrando alto, vamos a traer cosas positivas, lindas, alineadas con nosotros en ese momento, aunque tengamos que vivir la incertidumbre primero. Así que abracemos la incertidumbre para abrirnos a las infinitas posibilidades del universo, mis chicas. Así que, linda, recuerda, sostenerte sola no significa estar sola. Significa aprender a llenarte primero para después compartir desde la abundancia. Cuando te sostienes, no necesitas mendigar amor ni atención. Vas hacia las relaciones desde tu plenitud. Y desde ahí, tus relaciones y tu vida cambian. Porque ya no buscas que te completen, sino que te acompañen. Si este episodio te resonó, compártelo con otra mamá o mujer que lo necesite. Suscríbete a mi podcast en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Déjame una reseña o escríbeme en redes para contarme cómo lo viviste. Tu voz y tu experiencia hacen que esta comunidad crezca y que más mamás disruptivas aprendamos a sostenernos solas, juntas. ¿Qué tal eso, mis chicas? Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.